noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor incondicional tiene un efecto muy positivo y con el tiempo puede transformar radicalmente a una persona. El amor es sufrido, es benigno. Lección eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía gente a explorar la tierra de Canaán, que yo voy a entregar a los hijos de Israel. Envía uno de cada tribu, y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país, y se presentaron a Moisés y Aarón, y a toda la comunidad de los hijos de Israel, en el desierto de Farán, en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad, y les enseñaron los frutos del país, y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste, y verdaderamente es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita en el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Incluso hemos visto a hijos de Anak. Ahmalé vive en la región de Nehuet. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella. Pero los que habitan subió con él replicaron: no podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: la tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí nefileos, hijos de Anak. Parecíamos saltamontes a su lado, y lo mismo les parecíamos nosotros a ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos, y el pueblo pasó llorando toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada murmurando contra mí? He escuchado a los hijos de Israel murmurar de mí. Diles, por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que me habéis dicho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuisteis censados, de 20 años para arriba, los que habéis murmurado contra mí. Según el número de los días que empleasteis en explorar la tierra, 40 días, cargaréis en vuestra culpa 40 años, 1 año por cada día, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que haré esto a la comunidad que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Al Salmo 105 respondemos: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado contra nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarnos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón.
Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él: He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor. Le dijo. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 4 de agosto del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Desconfiar de Dios o confiar incluso cuando lo más evidente es la dificultad para confiar. Fue un castigo que los judíos tardaron 40 años en llegar a lo que se les presentó como tierra prometida. Ese castigo, dicen los estudiosos de la Biblia, se debió a que les entrara pavor arriesgarse a enfrentarse con los pueblos que la ocupaban y desear volver a Egipto y a su esclavitud. No lo relata la primera lectura. Dios se había mostrado como protector de su pueblo de muchas maneras y en muchas circunstancias. No tenía motivo el pueblo para desconfiar de él. Dos de los exploradores que fueron a conocer la tierra que Dios había prometido a su pueblo, Caleb de la tribu de Judá y Oseas, que será llamado por Moisés Josué, y con este nombre ha pasado a la historia de la tribu de Efraín, animaban al pueblo tratando de superar el miedo que les infundieron los otros 10 exploradores. Dios siempre encuentra a alguien que se fía de él y apoyándose en ellos irán cumpliéndose sus planes. Josué sería el que condujera al pueblo a la tierra prometida y allí se asentará. El relato nos invita a que pensemos cuál es nuestra actitud, la de confianza en Dios a pesar de encontrarse con dificultades para hacer lo que hemos de ser y hacer lo que tenemos que hacer, y nos arrendramos ante esas dificultades y nos echamos atrás. Mujer, qué grande es tu fe. Fue una sorpresa para Jesús ver la confianza en que en él ponía esta mujer cananea. Cananea quiere decir no judía, pagana, a los que al principio Jesús no pretendía dirigirse en su misión. Y además Jesús se expresa con unos términos que casi nos escandalizan. No se echa el pan a los perros. El amor por su hija aviva la inteligencia de la mujer y sabe responder ante las duras palabras de Jesús. Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Inteligencia unida a la fe, fe que aviva la inteligencia. La admiración de Jesús por esa fe le lleva a curar a la hija de la cananea. No lo hace como querían los discípulos para que dejara de gritar. Lo hace por la admiración que le produce su profunda fe. La admiración, decían los clásicos griegos, está en el inicio de pensar filosóficamente. Nos admiramos por lo inesperado, sobre todo por lo inesperadamente bueno, como era la fe en Jesús. Es una llamada de atención para nosotros, a veces tan habituados al trato con Jesús, a la escucha de su palabra y al saber de su vida que deja de producirnos admiración. Nos hemos hecho a ello como lo más normal. Si uno no se deja sorprender por el Evangelio, por la vida de Jesús, su fe ha entrado en declive. Por eso, debemos nosotros pensar y tomar la actitud de aquella mujer, buscar siempre y en todo momento una pronta solución. Y la respuesta es encontrarnos con Jesús, nuestro Maestro.
Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En este día celebramos la memoria de Santo Cura de Ars o San Juan María Vianney. Memoria de San Juan María Vianney, presbítero que durante más de 40 años se entregó de una manera admirable al servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars, cerca de Berlín, en Francia, con una intensa predicación, oración y ejemplo de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos, reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad alimentaba en la fuente de la Eucaristía. Brilló de tal modo que difundió sus consejos a lo largo y ancho de toda Europa y con su sabiduría llevó a Dios a muchísimas almas. Uno de los santos más populares de los últimos tiempos ha sido San Juan María Vianney, llamado el Santo Cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica nacido en Darligny, Francia, en el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a la misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María Vianney a los 13 años, en una celebración nocturna a escondidas en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar sus ganados. Pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa, que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles, y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue nuestro biografiado. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital. Y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros. Pero se encontró con un hombre que le dijo: sígueme, y que yo te llevaré a donde debes ir. Lo siguió. Después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército, y se encontraron totalmente lejos del batallón. Y al llegar al pueblo, Juan María se fue a donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertaba del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar. Y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco. Cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y a Vianney pudo volver otra vez a su casa. Trató de ir a estudiar el seminario, pero su intelecto era romo y duro, y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada, y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco en Reims. Viajaron de limosna para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El año siguiente recibió el sacramento de la confirmación, que le confirió todavía mayor fuerza para la lucha. En él tomó Juan María el nombre de Bautista. El padre Vianney había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio, el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no le quedaba nada de lo que él le enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre Vianney dispuso a hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio.
Después de prepararlo por 3 años, dándole clases todos los días, el padre Valley lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que sus profesores tan sabios le iban haciendo. Resultado: negativa total a que fuera ordenado de sacerdote. Su gran benefactor, el padre Valley, lo siguió instruyendo, lo llevó a donde sacerdotes santos y le pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía un buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro que sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, a oír todas estas cosas, les preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento. Es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Pues así es, añadió el prelado, que se ha ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así el 12 de agosto del año de 1815 fue ordenado sacerdote. Este joven, que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio, y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. 4 días después de su ordenación, nació San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Valley, su gran amigo y admirador. Una vez que fue ordenado sacerdote, el padre Vianney fue enviado a un pueblito olvidado de Ars, y ahí produjo grandes conversiones de toda aquella gente. Cuando llegó a Ars solamente iba un hombre a misa. Cuando murió solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Se cerraron muchas cantinas y bailaderos y lugares de mala muerte. En Ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajaba en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador, jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo, como si él hubiera sido quien hubiera ofendido al otro. El obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y él no se la quiso colocar. Decía con humor: es el colmo, el gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército. Y Dios premió su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto del año de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Fue beatificado el 8 de enero del año de 1905 por el Papa Pío X y canonizado por su Santidad Pío XI el 31 de mayo del año de 1925. San Juan María Vianney, ruega por nosotros y por todos nuestros párrocos. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser constante en la oración y humilde y generoso en la caridad. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.
Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.